Hola a todas, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Palomitas Dulces Epígrafe 4, nuestro cuarto programa. Bueno, ya sabéis, yo soy Dani Belenda. Antes de nada, para quien quiera seguirnos, sugerirnos, escribirnos, cualquier cosa, Palomitas Dulces, nuestro arroba es Palomitas Dulce 3, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí, seguidnos, comentadnos, decidnos cosas. Hoy el programa, Lynne Ramsay, directora británica, tiene 4 películas, interesantísima. Yo me he visto las 2 que me quedaban de ella, que eran las 2 primeras, y la verdad es que me ha dado la confirmación de que es una cineasta con todas las letras, así que vamos a hablar de ella y de sus 4 películas hoy, en concreto de 3, pero vamos a comentar todas. Como siempre, estoy acompañado de Iván Belenda y Óscar Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos, hoy? Muy buenas. Hola, a todos. chicos, ¿qué tal? Y bueno, nada, como siempre, vamos a empezar con nuestra querida sección, esta sección que abre y nos cuenta qué está pasando en el mundo, los noti estrenos, presentada como siempre por Iván Belenda. Cuando quieras, Ivi. Bien, pues comenzamos con noticias como siempre. Empezamos por fichajes. En este caso, Antonio Banderas se ha incorporado al reparto de Indiana Jones 5 y se une así a Harrison Ford, Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge, que es la creadora de la serie Fleabag, para protagonizar esta secuela. Recordar que ya no dirige Steven Spielberg, ahora se encarga de esta película James Mangold, que ha dirigido, entre otras, Le Mans 66 y Logan. Luego, otro fichaje, Micaela Coel se une a Black Panther 2 y se insinúa que podría interpretar a Tormenta. Esta noticia me parece interesante de comentar por 2 cosas, o quería comentarla por 2 cosas. Una, porque si esto se confirma, significaría que ya empezarían a introducir mutantes en el universo cinematográfico de Marvel. Y otra, para presentaros a Micaela Coel, porque ¿quién es Micaela Coel, no? Es la creadora, guionista y actriz de la miniserie del año pasado, Podría Destruirte. Brutal. Una serie de 12 capítulos, media hora por capítulo, muy valiente, muy necesaria, muy importante, que aprovecho para recomendar. La tenéis en HBO. Pues yo vi hace poco Viuda Negra y en cines y también comentaron que habían metido algún mutante en la película, que igual era el primero, pero yo no soy capaz de descubrir cuál puede ser, viendo los personajes que salieron y los conceptos que yo tengo de Marvel, que bueno, tampoco son muy amplios, no llego a saber cuál podrían haber colado. Sí, yo había leído algo de que también... Yo también había leído algo, pero es que debe ser una cosa muy así esporádica. Sí, como la sala del coleccionista, todos los personajes que iban saliendo, que era a parar fotograma y mirar. El plan de Marvel yo creo que es ese, ¿no? En plan, ir metiendo a los X-Men ahora en el universo. Sí, poco a poco. Yo creo que sí, porque están ampliando todo el universo constantemente, entonces sería lógico. Que hablando de Marvel, también hay otra noticia que planean estrenar las series de Ojo de Halcón y Mrs. Marvel antes de que finalice el año. Que, bueno, si no os habéis cansado de ya las 3 series que han sacado este año, de Viuda Negra, que ha salido hace poco, y de las 3 películas que aún tienen pendientes de estrenar este año, bueno, que sepáis que tenéis otras 2. Supongo que esto lo hacen por la sequía del año pasado, es decir, venga, porque no recuerdo yo que tantos productos, es decir, cada año igual te sacaban 2-3 pelis, pero aquí, claro, como el año pasado no hubo, pues aprovechan la sequía para empezar a sacar cosas. Bueno, y la siguiente de Marvel, que es la de What If, esta que es así como de dibujos, y esa serie también, en plan, sí. A ver, realidades sí, paralelas. ¿qué pasaría? Sí, todo el rollo, sí, exactamente. Sí. También, es verdad, pues otra más tenéis. Así que yo creo que tenéis series y películas de Marvel este año para dar y tomar. Luego, hace poco fue el Festival de Cine de Cannes y la ganadora a la Palma de Oro, o sea, mejor película, fue Titán, de Julia Ducournau, que esta directora dirigió anteriormente la peli de Crudo y capítulos, creo que 2, de la serie Servant.
Quería comentar esta noticia porque ha sido la primera mujer en ganar en solitario la Palma de Oro en este festival. Es verdad que hubo una ganadora anterior, Jane Campion, con la película El piano en 1993, pero fue un premio compartido con Chen Cage con la película Adiós a mi concubina. Esa es la noticia. Y poco más respecto a noticias. Creo que esto era lo más destacable que había más o menos esta semana. Y entonces pasó a estrenos ya, que tampoco hay mucha cosa, pero vamos allá. Este viernes, 30 de julio, en cines se estrena Jungle Cruise, una peli de Disney de aventuras basada en una atracción de Disneylandia que protagoniza The Rock, que todo el mundo conoce a The Rock, y Emily Blunt, que la habéis visto hace poco, la podéis haber visto hace poco en Un lugar tranquilo 2, que también participaba en la primera, y por nombrar otra película magnífica en la que sale, que es la prota principal, en Sicario, de Denis Villeneuve en 2015. Dirige Jaume Collet Serra, director español muy colega de Liam Neeson porque ha hecho 4 películas con él, Sin identidad, Non-Stop, Una noche para sobrevivir y El pasajero, que también aprovecho, es verdad que no son peliculones, pero aprovecho para recomendarlas, son thrillers entretenidos y que se ven muy bien. Y comentar de esta peli que en papeles secundarios nos encontramos a Quinn Gutiérrez, que ya hablamos de él, cuando Oscar habló en de ventajas de viajar en tren. Eso es. Y Dani Rovira. O sea, Dani Rovira ahora se apunta ahí a Hollywood. Esta película lleva muchísimo tiempo en la nevera. O sea, la van a estrenar ahora, pero yo llevo escuchando hablar de Rovira, que había grabado con The Rock, pues igual desde 2019 o por ahí. O sea, o ha tenido una postproducción larguísima o... Sí, la pandemia. O con todo esto... Sí. Pero aún así a mayores yo creo que también les ha costado un poco colocarla en cartelera por el tema que sea, pero bueno. A ver, no hay críticas todavía, veremos qué tal. Creo, si no me equivoco, también que en Disney Plus la tendréis con el suplemento habitual. Yo os recomiendo que si queréis verla vayáis al cine, pero bueno, haced lo que queráis. Y el otro estreno muy esperado es la peli de Tiempo, Old, en su título en versión original, la nueva película de M. Night Shyamalan, director de El sexto sentido, El protegido, Múltiple Glass, etcétera, que es un thriller con toques fantásticos sobre varias personas que van a una playa recóndita y que comienzan a envejecer muy rápidamente. Y claro, tienen que buscar la manera de salir de la playa antes de morir. Ya salieron, las primeras críticas son mixtas por lo general, aunque, claro, me da la sensación de que con Shyamalan muchos críticos, sobre todo en Estados Unidos, le tienen cierta tirria. Además, has contado la sinopsis y es clásico en Shyamalan que la sinopsis se la cargue en los primeros 10 minutos y la película vaya a otra cosa y que rompa en ese sentido la expectativa que ha creado. Entonces, pues siempre van a haber estos críticos, lo que dices tú, sobre todo de allí, que yo es que creo que es el director más odiado por la crítica desde hace mucho tiempo. Parece que las 2 últimas pelis de Split y Glass se reconcilia un poco, pero es que le dan palos siempre inmerecidos, en mi opinión. Sí. Yo creo que yo esto se lo decía a Dani ayer. Es que me da la sensación de que esto viene de la Joven del Agua, porque ahí en esa peli hay un personaje que es un crítico de cine y es como ese personaje como que le da caña a ese personaje en esa peli. Claro, a los críticos no les sentó muy bien y a partir de ahí ya le tienen como tienen esa espina clavada y cuando sale una película... A ver, también te digo, después de La Joven del Agua hizo El Incidente y After Earth, que a mí no me gusta mucho. Pero que me da la sensación de que ya le tienen una manía bastante importante a partir de ahí. Pero bueno, lo dicho, veremos este viernes 30 de julio qué es lo que nos ofrece la nueva peli de Shyamalan. Y para finalizar en Netflix, el martes 27 de julio se estrena la 3ª temporada de la serie alemana Cómo vender drogas online. O sea que si veis esta serie... Ya la tenéis disponible este martes, ¿eh? ¿Existe una cosa con ese título? Sí. Ostras. Joder. Ya van por la... Ahí digo, se va a ganar al público... Bueno, al público porreta. Sí. Con eso. Bueno. No la he visto, no la ponen mal esa serie, ya os digo. Pero bueno,
sé que hay gente que la sigue, así que bueno, si os interesa, ahí la tenéis el martes 27 de julio. Y nada, el viernes 30 de julio, únicamente destacar la película del último mercenario, que es una comedia de acción protagonizada por Jean-Claude Van Damme, este actor del estilo Stallone, Schwarzenegger y tal, de cine de acción, de hostias y ya quisiera ser como ellos, vamos. Y no, o sea, ya no hay nada más. Hoy, esta semana de estrenos, hay poquitas cosas. Y como siempre, volveremos la semana que viene con más noticias y más estrenos. Bueno, pues por fin vamos a empezar, vamos a ya desglosar todo lo que va a ser el programa de hoy. Como os he dicho al principio del programa, Lynne Ramsay, directora británica, es de la cineasta que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de sus 3 películas principalmente, ¿vale? De sus 3 últimas películas, como quien dice, teniendo las 4 que tiene. 2002, Morven Caller, El viaje de Morven. Luego 2011 tenemos que hablar de Kevin. Y 2016, En realidad nunca estuviste aquí. Entonces, el estilo de esta mujer es un estilo muy concreto. Nos hemos ido también a una directora que, bueno, dentro de lo que cabe, tiene un sello reciente en el cine. Hace poco también hemos escuchado, pues eso, que va a hacer una nueva película con Joaquín Phoenix. Y bueno, también vamos a hablar de su primera película, no nos vamos a olvidar, Ratcatcher, ¿vale? Pero principalmente, pues, de esas 3, ¿vale? Tenemos que hablar de Oye, Kevin, Dani, Morven Caller y En realidad nunca estuviste aquí. Dime, Óscar. ¿te parece que haga yo hoy un poco biografía, ya que es una mujer es una directora menos conocida por el público, para que la conozcan un poco? Sí, por supuesto, cuando quieras. Sí. Vale, pues Lynne Ramsay, como tú has dicho, es una actriz británica, nacido en Glasgow, en Escocia, en 1969, tiene ahora 51 años. Empezó como fotógrafa antes de ser directora de cine. En 2013 ha sido jurado en el Festival de Cannes, en 2015 en el de Venecia. En el 96 recibió el premio en el jurado joven en Cannes. Su película Ratcatcher en el año 2000 recibió el premio a mejor debut de escritor o directora productora británico. En Cannes, Morven Caller también ganó el premio joven. En realidad nunca estuviste allí, recibió también en Cannes el premio mejor guión. Tiene una fuerte relación con España, su madre vive allí, se volvieron a reencontrar en unos premios que recibió después de toda la pandemia. En su película Morven Caller rodó en varios municipios de la provincia de Almería, también en el Parque Natural de Cabo de Gata y Níjar, que también está en Almería. Actualmente está preparando, bueno, esto lo has dicho tú, con Joaquín Phoenix está preparando la película, pero es que aparte ellos mismos están los dos a dúo trabajando en el guión y eso pese a que empezaron teniendo una dura relación durante el rodaje de En realidad nunca estuviste allí, pero al final acabaron prendados el uno del otro y por eso han querido seguir trabajando juntos. La película se llamará Polaris y estará coprotagonizada por Rooney Mara. También está, la verdad, ha hecho hasta ahora, en más de 20 años, 4 películas y actualmente está en 3 proyectos, porque está trabajando en una adaptación de la novela de Stephen King, La chica que amaba a Tom Gordon, y aparte en una adaptación del relato Stone Mattress de Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada. Y bueno, pues el último dato así sobre su biografía es que estuvo trabajando durante largo tiempo en una adaptación de The Lovely Bones, pero antes de poder seguir en el proyecto entró Peter Jackson con todo Hollywood a su espalda, nada más a acabar King Kong y desapareció el proyecto de sus manos. Sí. Cuando llega la masa no hay otra cosa que hacer. Y bueno, vamos a hablar un poquitín de su primera película, Ratcatcher. En primer lugar, en Ratcatcher se desarrolla en los años 70, en una huelga de basureros en Glasgow.
Ryan, un niño de 12 años, se ahoga en un canal durante una pelea con su vecino James y bueno, ¿qué os parece, qué opinión os merece la película? Bueno, sí, yo tengo que decir, no quiero extenderme mucho, esta película ya te empieza a mostrar como los puntos en común que va a tener su filmografía, o sea, cuáles son los temas principales de sus películas. En este caso, has hablado muy bien de que en una pelea con un amigo, el personaje principal, pues se ahoga, bueno, en esa pelea se ahoga su amigo y él siente parte de culpa. Esa parte de culpa se convierte en trauma y cómo se desarrolla ese trauma, tanto hacia el personaje principal como se relaciona con su entorno. Es una película bastante dura, es una película que, lo dicho, es una película, digamos, muy algo sórdida, muy con la fotografía, la imagen es bastante oscura. Luego también tiene una cosa que, aparte de lo que pasa, el entorno del que he hablado antes es muy desasosegante en el sentido de que justo cuando pasa eso hay una huelga de basureros y la ciudad se empieza a llenar, el pueblo, de mierda, de basura. Y bueno, vemos eso, cómo se va desarrollando toda la historia. No quiero hablar mucho más porque ya nos centraremos en otras. Sí, yo, por ejemplo, con Ratcatcher a mí lo que me ha pasado, bueno, aparte de que me ha encantado la película, eso también remarcarlo, que esta mujer, o sea, es tan autora y tan cineasta, o sea, lo tiene todo tan controlado en ese sentido, en el sentido de dirigir y de hacer la película, que yo, de hecho es que me lo ha apuntado con Ratcatcher especialmente, ese trasfondo social que has mencionado tú, ¿no? Que es como un poco pues esa huelga en la que están, las dificultades económicas que tiene la familia en la que vive el protagonista. Quiero decir, que es como que, o sea, tienes toda la razón en que el trauma es lo principal y sobre todo el trauma del personaje concreto, aparte de los otros personajes que puedan tenerlo. El trauma es lo más principal, pero lo otro está ahí continuamente. Es decir, cuando el niño, por ejemplo, en Ratcatcher sale a la calle y simplemente vemos un par de escenas, pues por ejemplo, de niños pegándole patadas a las bolsas porque creen que de ahí van a salir ratas o bolsas de basura y demás. No sé, que me parece que eso lo tiene muy en cuenta en todas sus películas y es como también para dar su opinión. De alguna manera, como que también me parece una tía que no esconde lo que piensa de ese tipo de cosas y tampoco, o sea, tampoco le importa señalar a los culpables. De hecho, por ejemplo, si alguien ve Ratcatcher, pues verá que cuando la policía se acerca e interviene, lo hace de una manera bastante dura, sin escrúpulos y tal. Y luego como pues eso la gente que lo está pasando mal desde sus ventanas pues le chilla, les critica invitándoles a que se vayan de su barrio, ¿no? Entonces que ese trasfondo social lo veo que está siempre ahí en todas sus películas, a pesar de que ese trauma sea lo más importante, y para mí eso es un poco Ratcatcher y su cine. Y bueno, no sé si ahora podríamos entrar ya a hablar de Morben Callar, casi si queréis, ¿no? Sí, bueno, Morben Callar vino 3 años después. Decir que a mí Morben Callar me parece que tiene un tono muy sugerente, que genera intriga, resulta desasosegante, que el personaje protagonista homónimo, esta mujer llamada Morben Callar, en un punto cuando la película lleva 3/4 de hora o así, necesita evadirse y se va de vacaciones a España, como apuntaba un poco antes, y realmente me parece que en ese punto desconecta, y la película lo hace un poco también, porque creo que la película pierde un poco el tono por un buen rato. Siguen sucediendo acciones simbólicas o que van a tener repercusión en la trama, pero ya deja de sugerir en ese sentido con tanta fuerza la película.
Eso porque ese personaje ha realizado una acción que, bueno, ahora voy a comentar, pero ese recuerdo que tiene esa acción se lo representan con insectos y me parece que no es una de las metáforas más sagaces que ha usado Lynne Ramsay en su filmografía para ello. Esta película, igual que la primera, la grabó en gran parte en su Escocia natal con actores originarios de allí y en verdad viéndola en versión original es muy fácil adivinarlo por la forma de hablar que tienen los personajes entre sí. La película está basada en una novela y yo noto mucho la literatura dentro de todos los personajes que hay. Hay mucha ambigüedad en las acciones que hace Morbercalar. En sí no se juzgan. No es nada fácil entender las motivaciones que tiene o por qué hace las cosas. Cómo es capaz de rechazar la última voluntad de su novio que se acaba de suicidar y realizar actos de salvajismo para no cumplir esa última voluntad. Luego, aparte, todos estos actos no tienen la consecuencia que habrían tenido en una historia típica de Hollywood en la que cualquier persona que hubiera hecho estas cosas habría acabado o bien en prisión o bien con un policía a la espalda. En este caso ni siquiera hacen mención al respecto. A mí me ha parecido que, como por norma general, era una película que estaba bien, pero sí que he encontrado altibajos y en este caso lo he notado muy marcado a esos 3/4 de hora en el momento en el que se va a España de vacaciones. Precisamente iba a comentar esa parte. Es decir, bueno, quería decir que es la que menos me gusta, que creo que es la que menos me convence de las pelis de Lynne Ramsay, pero por esos 3/4 de hora, 40 minutos centrales en los que la protagonista y su amiga se van a España de vacaciones, que pierde interés. Creo que la película hasta ese momento, yo suscribo todo lo que dices, el personaje es muy confuso en el sentido de que las acciones que hace no las llegas a entender demasiado bien, pero esa parte, o sea, me interesa la primera parte, la parte en España creo que está demasiado alargada e incluye 5 minutos en los que casi me pierdo un poco la película porque es como hay hay una sucesión de escenas durante 5 minutos en los que incluso la textura de la imagen cambia, la fotografía. Es un viaje que hace la protagonista con su amiga en un coche con un tío al que paran ahí aleatoriamente. Sí, parece de repente que estás en, pues no sé, en una película de cine kinky por un momento. Sí, cambia la factura fotográfica por completo. Y es que no llego a entender muy bien, porque es que es como que has introducido, ya la película tiene cosas, o sea, las películas de Lynne Ramsay son anticonvencionales, es decir, no te esperas, no vas a lo que ves en las películas de ella tal como te lo cuenta, no lo sueles ver habitualmente. Pero es que esa parte no acabo de entenderla muy bien, porque es que te introduce como es eso, un tono surrealista, porque en ese viaje de repente llegan a un pueblo y los del pueblo empiezan a golpearles el coche, pero porque sí o porque yo no llego a comprender. Ese es un punto muy gracioso, porque en España están de fiesta, pero en Glasgow es invierno. O sea, están de vacaciones y van a España, y en España es verano, y cuando vuelven a Escocia están en invierno de nuevo. Sí. Eso, bueno, tampoco lo he querido decir porque, bueno, en España calor y ya, pero yo cuando lo veía decía, pero están pasando de ir en abrigo y de ser, es que en la película empieza el día de Navidad. Entonces, sí, es verdad. De pasar el día de Navidad a estar en la playa en bañador, pues bueno. No quería comentar ese detalle. Sí, yo, por ejemplo, a mí es que Morbercalar es que estoy... O sea, tampoco voy a añadir mucho más porque estoy de acuerdísimo con vosotros. O sea, parte central, pues eso, un poco difusa. No entiendes por qué pasan algunas cosas. Yo también es de las 4 películas de Lynne Ramsay, es la película que menos me ha llamado la atención también en general. Incluso casi en temática. O sea, es como que me siento mucho más atraído por las otras 3 películas. Y también he de decir que también me siento más atraído por los otros 3 protagonistas.
Y luego, además, yo añado en ese sentido que, aparte de ser anticonvencionales, las películas de Lynne Ramsay son anticlimáticas. Porque son algo de verdad. O sea, yo si estáis quiero decir, esto es lo que siempre hablas, ¿no? De las sensaciones cuando vas a entrar en una película. Pues si estás en un día un poco... Bueno, no, o sea, son películas que te rompen un poco el clima en el que puedes estar, si es un clima relacionado con la tranquilidad o relacionado, bueno, ya ni te cuento relacionado con buen humor o con tal, porque es algo, pues eso, ¿no? Tienes que entrar en ellas concretamente. Te cuentan un tipo de historia, pues eso, también como dices tú con Ratcatcher, como ha dicho Ivy con Ratcatcher, sórdidas, ¿no? En plan... Y tal. Entonces, bueno, a mí es que es un cine que me gusta mucho. Porque al final dentro del género, yo creo que son thrillers todo. Para mí son todos thrillers. Quizá Ratcatcher es un poco más un drama social. Pero sí, ¿no? En plan, un poquito. Pero bueno, yo creo que la mayoría es un thriller psicológico, el género que ella trabaja. Y bueno, nada, yo no comento nada más de Morbid Color. No sé si vosotros queréis decir algo más de Morbid Color, pero bueno, ya os digo, pasamos entonces a la siguiente película, porque sería como va un poquito hoy, así que tenemos que hablar del muchachote, tenemos que hablar de Kevin. Bueno, chicos, pues vamos a hablar de esta penúltima película de Lynne Ramsay, su tercera película, mejor dicho. Para hablar con más propiedad, tenemos que hablar de Kevin, película de 2011 que protagoniza sobre todo Tilda Swinton, también con Ezra Miller, que la habéis podido ver como el nuevo Flash en la Liga de la Justicia. Y bueno, es que a Tilda Swinton es que, pues no sé, la habrán visto pues en todas las películas, o sea... No sé, pues mira, Tilda Swinton hace del anciano en Doctor Strange, es la mujer calva de la peli, y John C. Reilly de bruja en las Crónicas de Narnia. ¡Buah! ¡Qué buena esa! Total cultura popular, además, esa referencia ahí, sí, en las Crónicas de Narnia, tal cual. Y luego John C. Reilly, que hace el del marido de ella en esta película. No sé dónde podemos ubicar un poco a la gente con John C. Reilly. En la peli de Kong, la Isla Calavera. En la peli de Kong, la Isla Calavera. Sí, es el loco que está ahí. Eso es, el loco. Encerrado. El que está... Bueno, también salió en una comedia, Un Dios Salvaje, creo que se titulaba. Sí, que es una comedia bastante graciosa, encerrados. Toda la película en un apartamento. Comedor. Sí, que sale Kate Winslet y Christoph Waltz, que es pues Landa, ¿no? El de Malditos Bastardos. Es así como Will Ferrell un poco más rudo. Sí, totalmente. Pero un poco que han hecho hasta de hermanos en una película, porque así con el pelo rizadito y demás. O sea, físicamente es súper parecido a Will Ferrell, en plan ricitos, y es lo que dice Oscar, un poco más como más grandote. Y bueno, voy a hablar precisamente, mira, ya que lo tenía para el final, pero voy a hablar de eso ahora mismo. Ya entrando rápidamente en el argumento de la película, voy a hablar de John C. Reilly, quiero decir, en esta película, porque hay un dualismo que veo yo, mujer-hombre, digamos, digamos expresado de una manera súper sutil, pero que yo creo que se nota, que es el hecho de que Tilda Swinton, como no, la madre, la mujer de la familia, es la que se encarga de, pues eso, yo qué sé, estas cosas, rollo, las actividades extraescolares de los niños, la comida que tienen, los cuidados en general, no sé qué. Y luego John C. Reilly es el padre, el que llega a casa y, pues eso, su hijo quiere jugar, tal... Y es prácticamente para lo que llega a casa. Y para darle besitos a su mujer en la frente por lo loca y poco estable que es, ¿no? Bueno, esto es una cosa que yo creo que en la película no se hace al azar, porque ya sabéis que en el cine pues muchas veces lo que vemos
nos quedamos así con la duda de, ¿pero esto lo habrán hecho aposta? Bueno, pues el 90 y pico % de las veces la respuesta es sí, lo han hecho aposta. Y yo creo que en esta película no es la excepción. Entonces, bueno, a mí es un tema que me pareció también interesante en la peli. Creo que John C. Reilly, ese papel como medio pasivo de no me estoy enterando de nada de lo que está pasando realmente con la psique de mi hijo, con la mente de mi hijo, con el proceso psicológico también de mi mujer y tal, yo creo que lo hace súper bien. Es decir, creo que las interpretaciones están muy bien. También Ezra Miller en este papel así... Pues eso, madre mía, es que he querido matarle viendo la película, o sea, no sé cuántas veces porque, bueno, el chaval es un capullete. Y nada, ya por meterme en temas así un poco más técnicos igual de la película, hay cosas que me han llamado mucho la atención del cine de ella traspasado a esta película, que luego también se veían en realidad nunca estuviste aquí y demás. Una cosa es que me llamó mucho la atención es el ruido, pero no el ruido de la imagen, sino el ruido en sí, sonido, sonidos, digamos, sonido. Exactamente, sonidos, por ejemplo, para ponernos en una escena en la que la protagonista está haciendo algo que es incómodo o que es un poco... estresante, el sonido está ahí para, pues eso, yo que sé, podemos escuchar como en realidad nunca estuviste aquí, que escuchas, por ejemplo, un martillo dando golpes a madera, o no sé, tenemos que hablar de Kevin, también había una escena que era ella limpiando y un sonido desagradable por detrás. Sí, hay uno que era el sonido de un aspersor, que de hecho no está puesto al azar. Hay un momento que están en la casa y de repente empieza a sonar, pero que en ese momento en escena no está. Es decir, es una escena que está en una habitación hablando con Kevin, porque hay muchas escenas. O sea, el Kevin odia a su madre y a su padre lo adora. Es decir, de hecho su padre... De forma irracional. Sí, absolutamente. Y vemos cómo está, como hablando con él, vemos ese sonido de fondo y hablabas, Dani, de si está haciendo una cosa estresante, pues el sonido te estresa más. Exactamente. Es decir, y eso, bueno, podemos decir de la película en general, que estás constantemente agobiado o agobiada por las situaciones en las que se tiene que ver sumida la madre. Que, por cierto, es una película, podemos decir que no es, digamos, hay hay dos líneas narrativas, digamos, presente y pasado, o sea, o varios pasados. Exactamente. ¿No? Porque hay una cosa, es decir, nosotros vemos al personaje de Tilda Swinton en las dos, presente y pasado. Sabemos lo que ha pasado, pero nos da igual, yo creo. La forma de contártela es tan atrayente, porque está todo muy fragmentado y... Eso es, sí. Y no, lo que quieres es adivinar el consecuente de lo más inmediato. Y como te vas 7 pasos para adelante, pues... Cuando llegas a ese final ya quieres ir a los 3 de delante y a mí me parece narrativamente muy interesante. Es mi película favorita. A mí también, yo creo que es la que más me gusta. Y tiene cosas, hablamos del tema de los aspersores, pero luego hay juegos de montaje entre presente y pasado que te ponen mucho de los nervios. Es decir, igual se introduce por ejemplo, una escena en el presente en el que al personaje Tilda Swinton está en su casa y empiezan a golpearle las paredes, unos niños en las paredes y en las ventanas y tal. Y luego ese sonido no cesa, pero tenemos en la imagen escenas en el pasado con ella hablando con el Kevin y tal, que te ponen muy incómodo. O sea, es una película muy incómoda. Pero como lo que dijo Óscar, muy atrayente. Sí, totalmente. Luego pasando del tema del sonido a la imagen y unido a esta atracción que crea su estilo, a mí me parece también muy interesante el tema de la multifiguración, de las aberraciones ópticas, de las ilusiones ópticas que crea. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una escena, a ver cómo explico esto, porque de hecho estábamos ayer Ivi y yo viendo la película de En realidad nunca estuviste aquí y no sabía cómo expresarlo del tema de las luces. Básicamente es como por el tema de la profundidad de campo, que queden lo que son las luces de las farolas y tal como desenfocadas, que solo veas puntitos, por así decirlo, y entonces la tía lo que hace es un match cut, es decir, un corte unido a otro de otra escena, igual a través de esos puntitos que dejan las luces
y salta de un tiempo a otro solo con eso. Y joder, me parece muy original, o sea, muy como idea de cómo hacer ese corte y de cómo también crear una imagen estética, bueno, yo qué sé, bastante firme. Y bastante bien delineada. Yo creo que está muy bien. Lo utiliza también... A nivel de sí. fotografía es que me resulta interesantísimo. Porque sí, totalmente. Ella usa siempre escenarios muy comunes. Sí. Y apunta la cámara, yo creo que desde la perspectiva en la que probablemente menos lo hayamos visto, o más así. Recuerdo en el momento en el que nace el niño, que en vez de ver, pues, no lo sé, algún plano de la cámara o así, tú ves este espejo que es una especie de platillo que hay al lado de la camilla y que deforma así el cuerpo y ella está pariendo y entiendes como... Sí, y en teoría tienes que interpretar como que algo ahí igual no está saliendo... está saliendo bien, pero no va a acabar bien. En ese sentido me parece muy original y Hay otra cosa que me parece alucinante, que esto lo repetiré en la siguiente película, es el color, el rojo en este caso. O sea, el color rojo en esta película no está puesto al azar, es decir, está representado tanto en la iluminación, en la pintura, por ejemplo, pintura que podemos ver, pues, yo qué sé, un coche o la casa de Tilda Swinton, pues, manchada de pintura roja, o sea, tomates también, una pelota con la que juega ella con su hijo cuando es pequeño, la camisa del hijo en algunos momentos. Es que Sí, es que además esa camisa está como manchada. Es blanca, pero con esas manchas. Y no ha hecho nada, pero... Pues sí, precisamente con el tema del rojo, es que hay una escena, por ejemplo, de esta película, de Tenemos que hablar de Kevin, que es al principio de la película, que es una tomatina. En plan... grabada en España también. Bueno, es verdad que, bueno, qué vínculo tiene esta mujer con España al final y que es una escena que es pegajosísima y que está el rojo esparcido por todas partes. Yo no sé si es también que elevan en ese momento temperatura del color y demás, no estoy seguro, pero que creo que está muy muy bien expresado. Y eso, nada, no, tampoco hay mucho más que decir. Tenemos que hablar de Kevin, que es una película muy muy recomendable, que dentro de Line Ramsey pues es eso, un poco lo que hemos dicho, igual es la más accesible, por así decirlo. Sí, yo diría que la gente que quisiese ver algo de Lynne Ramsey, que empiece por esta, porque lo que dices tú, tal vez es la más accesible sin ser extremadamente accesible, porque ya hemos hablado de que no es agradable de ver, lo pasas mal, pero puede ser la peli que más entretenida se haga de ella. Y bueno, pues nada, no mucho más que decir. Tenemos que hablar de Kevin. Así bueno, que está en Filmin y en Movistar, para quien la quiera ver. Apuntadlo, Filmin y Movistar. Y nada, vamos a pasar a la última pelisección del programa, que va a ser, en realidad, Nunca estuviste aquí, con Joaquín Phoenix. Así que vamos allá. Bueno, pues yo voy a presentar y comentar un poco qué es, de qué va, de qué trata. En realidad Nunca estuviste aquí. Lo dicho, para empezar, la peli trata sobre el personaje Joaquín Phoenix, que es un ex marine y antiguo veterano de guerra, que se dedica a intentar salvar a mujeres que son explotadas sexualmente. Este argumento tal vez os pueda sonar muy típico, pero ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de este programa. A Lynne Ramsey no le va lo convencional, entonces la forma de contarte la historia es extremadamente curiosa, podríamos decir, alejada de esos convencionalismos de los que hablamos. Decir de esta peli antes que, aparte de ganar el mejor guión en Cannes, como dijo Oscar, ganó Joaquín Phoenix mejor actor. Y también estuvo nominada a una serie de premios, entre los que podemos incluir
una nominación al premio BAFTA, que son los premios del cine y televisión de la Academia de Cine y Televisión británicos, que estuvo nominada a Mejor Film Británico. Me resulta curioso, para empezar a comentar ya la película, otra cosa de la que hemos hablado, que es el tratamiento de la violencia. Sus películas son muy violentas, tanto emocionalmente como a veces físicamente, pero cómo rehuye en esta última parte de lo explícito. Quiero decir, aquí en esta película el protagonista tiene es decir, cuando va a hacer los trabajos lleva prácticamente como un arma, un martillo, ¿no? Apenas vemos nunca cómo da martillazos en la cabeza a una persona, es decir, utiliza dos herramientas narrativas como son el fuera de campo, que para explicaros, para los que no sepáis qué es, imaginaos es algo que está sucediendo en escena, pero que no vemos, ya sea porque en el encuadre no se vea, y las elipsis también, es decir, una reducción en el tiempo. Y os voy a poner un ejemplo, volviendo al tema del martillo. Vemos, por ejemplo, en un momento dado al personaje de Joaquín Phoenix que va a darle en la cabeza a un personaje, ¿vale? Vemos el movimiento, no vemos el golpe y de repente hay un corte en el que ya vemos al tío en el suelo con la cabeza reventada. Entonces, claro, ese tratamiento es, como dije antes, me parece muy curioso, es decir, cómo se aleja de lo explícito, del regodeo en ese aspecto. Sí es verdad que en esta peli hay un par de momentos en los que sí se ve explícitamente un par de cosas, que no quiero comentar, pero para no hacer spoiler básicamente, pero que en general lo rehuye. Es decir, no abusa de efectismos en ese aspecto. También respecto a la violencia, me parece muy curioso cómo usa en esta película y en todas de forma muy antitética la música. O sea, generalmente escuchas temas musicales alegres dentro de cosas muy violentas y a veces tiene relación en que ese personaje pues está escuchando ese disco en ese momento para no estar pensando en lo que está haciendo o lo que sea y genera ese contraste entre violencia y esa música alegre, vamos, solo era... También hay una cosa que son varios detalles que tiene la peli que me alucinan, porque, a ver, la película se llama En realidad nunca estuviste aquí. Y hay momentos en los que hay escenas que se te plantean de un modo, lo explico. El personaje protagonista va a abrir una puerta. De repente mira para su derecha. Mira para un bloque de edificios donde hay una serie de gente en las ventanas. Vemos a esa gente en las ventanas. Y cuando, digamos, nos devuelven el plano donde estaba Joaquín Phoenix, él ya no está. Es decir, es un recurso que utiliza como 4 o 5 veces, si no más, que él se relaciona con el propio título de la película, ¿no? O sea, él en realidad no ha estado en ningún sitio. Luego también hablábamos del rojo en la peli de Tenemos que hablar de Kevin, y aquí podríamos hablar del verde. Es decir, el verde está constantemente apareciendo, ya sea por como lo que dijimos antes, o por iluminación o por objetos que empiezan a aparecer. Aquí sí es verdad que Dani y yo hablamos sobre este tema, qué es lo que significa el verde en esta película. Habíamos dicho, ¿no, Dani?, que significaba así algo como calma y tal, casi en contraposición con lo que vemos en pantalla. Es como lo que decías tú, Óscar, de la música, ¿no? Que hace un contrapunto. Eso es, pero además muy marcado. Es que, sí. Es que además el verde, la otra acepción que viene, aparte de calma y paz, es esperanza. Y yo creo que el protagonista, o sea, como que también hay un discurso, hay una escena así un poco onírica, ¿vale? Cuando la veáis, que también es en un río. Y yo creo que tira un poco por ahí. Que el verde es esa esperanza de que el protagonista supere su trauma, lo comprenda, lo canalice. Bueno, en el caso de esta película, que usa el verde de forma positiva, que también en Disney se ha usado mucho de forma negativa, pero estamos hablando de esas acepciones positivas que tiene. También decir que volvemos a tener a un personaje con un trauma, bueno, no un trauma, varios traumas. El personaje de Joaquín Phoenix es un personaje autodestructivo con tendencias suicidas que encima arrastra no uno, como digo, sino varios traumas, que además, digamos que la directora te muestra mediante flashback una serie de momentos que él ha vivido en el pasado, pero no te los explica de forma... Es decir, como que te va dando pinceladas, ¿no? Y ya tú sacas las conclusiones. Ya tú que lo quieras. analizas Sí, como sí, quieras. Sí. La verdad es que todos esos aspectos que tiene la película,
cuando la veáis, si la veis, por supuesto. Fijaros, yo creo que hace la experiencia mucho mejor. Es una película, sí es verdad, que como tiene todos estos recursos y momentos muy característicos del cine de Lynne Ramsay, como estos silencios muy alargados. Hay escenas en las que igual son 2 minutos de una persona, igual 2 minutos no, pero uno, yo que sé, andando, y puede hacerse un poco cuesta arriba. Y sobre todo, hay otra cosa que quería comentar rápido, que es lo imprevisible de la situación. Es decir, tú te imaginas que va a pasar una serie de cosas a lo largo de la peli y al final no pasa lo que realmente crees que va a pasar. O sea, es imprevisible desde ese aspecto, pero tampoco creas que igual puede ser un punto decepcionante. No sé si me entendéis esta peli. Sí, que puede frustrar la expectativa. Puede frustrar la intentas decir A más B es igual a C igual es F. O sea, es un factor con el que no hubieras pensado. Pues sí, total. Yo quisiera hablar sobre una escena que me encantó en la película, que es en un momento en el que entran en una casa a rescatar y en vez de ver la acción desde dentro, lo ves desde las cámaras de seguridad que hay. Y es que cuando vi esa escena inmediatamente me puse a pensar en los primeros videojuegos que salieron de Resident Evil, porque la acción se desarrolla en ese único plano, el personaje se mueve y en el momento en el que sale de uno entra en el siguiente de forma muy estática, y eso me llevó a esos primeros Resident Evil a la mente, que también me pareció una forma de presentar la acción mucho más llamativa que viendo una coreografía de cómo va despachándose a los seguratas que se le fueran apareciendo. Yo quería hacer solo una última puntualización del tema del sonido. Es que lo estuvimos comentando también ayer un montón, de este hombre Johnny Greenwood, que es quien ha hecho la banda sonora tanto de esta película como Tenemos que hablar de Kevin. La banda sonora es espectacular, o sea, en realidad nunca estuviste aquí, o sea, me encanta. De hecho, nada más acabar estuve buscándola y me saqué unos 6-7 temas bastante buenos. Me parece muy, muy, muy bien ambientada, tanto en el sentido, digamos que en este caso hace la contraposición de lo que comentó Óscar antes, esa posición antitética, porque aquí sí que es muy, muy, muy ambiental, ¿no? Cuando estás en un espacio así un poco más onírico, o en un momento así más onírico, pues música, ¿no? En plan rollo más... pues eso, en plan rollo un poquito más grandilocuente. Luego, cuando, por ejemplo, estamos viendo que él quiere decir que es una persona que está preparada, entonces cuando se está preparando para ir a por sus enemigos y derrotarlos y demás y tal, cómo está yendo en coche por la ciudad, esa música así como corporativa, de espionaje, de que te muestre que es una persona que tiene esa capacidad para hacer todo. Me parece que está súper bien metida. Y bueno, es que este hombre ya lleva unas bandas sonoras muy interesantes. Hizo las bandas sonoras de Paul Thomas Anderson de El Hilo Invisible, de las películas de Paul Thomas Anderson de El Hilo Invisible y de The Master, por ejemplo, que a mí son dos bandas sonoras que me parecen espectaculares. Y nada, quería remarcarlo porque se ve que... Hombre, yo pienso que ya que la tercera película también va a ser, pues eso, con su presupuesto, con Joaquín Phoenix y tal, yo creo que va a repetir de nuevo compositor. Es muy probable que al final se vuelva un poco se vuelva como una colaboración, ¿habitual? Digamos, firme en el tiempo, sí, exactamente. Entonces, no sé, quería remarcarlo porque si en el futuro siguen juntos, vamos, es un aspecto que va a ser de los primeros en los que me fije en las películas de esta maravillosa directora. Yo por ser hoy el que dice las plataformas y demás está tanto en HBO como en Filming como en Prime. Las anteriores es que no están, o sea, yo al final en las bibliotecas de la comunidad o en ningún lado. Y nada, solo era ese comentario. Pues bueno, pues no sé si alguien quiere añadir algo más, que diga lo contrario, porque si no, nos vamos a Festipremios, como siempre, presentado por Óscar Gómez. Así que nada, Óscar, cuando quieras, nos comentas un poquito algo de festivales o algo de premios, ya veremos.
Muy bien, pues yo esta semana voy a hablar del Festival de Sitges, uno de los festivales más reconocidos de Europa y bueno, considerado también uno de los más importantes del cine fantástico, de terror y ciencia ficción. Sitges es una ciudad situada a 38 kilómetros de Barcelona y el festival tuvo su fundación en 1967 y se celebra ininterrumpidamente desde cada año. Se caracteriza por hacer muchos homenajes, retrospectivas y sesiones especiales de películas anteriores. En una de sus primeras ediciones trajo el clásico de 1922 Nosferatu. Y en su última edición, la ganadora fue la película Possessors del director canadiense Brandon Cronenberg, hijo del director David Cronenberg, que, vamos, yo la he visto y bueno, como no he visto muchas de las otras, no puedo decir que me parezca digna ganadora, pero sí que es una muy digna película. Sí, podemos decir que Brandon Cronenberg es digno heredero, ¿no?, de su padre, porque en el sentido de que bueno, no he visto la anterior que tiene, que creo que se llama Antiviral, pero esta tiene ciertos toques muy Cronenbergianos. Muy hijo de su padre. Eso también puede mostrar un poco como que él ha absorbido la personalidad de su padre porque él todavía no tiene una suya propia o bueno, igual es que su personalidad y la de su padre son muy similares. Habrá que ir viendo cómo evoluciona su trayectoria. También estuvo en la gala la película Península, que es secuela de Tren a Busan, esta saga de cine de zombies coreano, que bueno, también vi en su momento y bueno, me pareció por debajo de la primera parte, sinceramente. Yo no soy extremadamente fan de la primera, está bien. Hostia, pero yo no puedo con esta segunda. No me acabo de convencer para nada. También estuvo ese año Baby, de Juan Mabajo Ulloa, director de Herba. Y bueno, en años anteriores han pasado muchas películas de fantasía, ciencia ficción o terror muy reconocibles por la cultura popular. El Hoyo, Color Out of the Sea, basada en un relato de H.P. Lovecraft, La casa de Jacques de Lars von Trier, Mandy, y bueno, ya con estas bandas de Nicolas Cage, y si en verdad os gusta este señor, este va a ser vuestro festival favorito, porque todo el tono que tienen sus películas se suelen ver ahí antes que en ningún lado. También se trajo El extraño, que sé que a ti, Iván, te encanta. Me parece extraordinaria. Sí, es coreana del 2016, es posible, ¿no? Sí. Genial. También estuvo The Neon Demon, Bon Tomahawk, Coche policial, del director de las últimas películas de Spider-Man, que esta sí que me gusta a mí mucho en particular, aunque no es una película de grandes pretensiones. También Lo que hacemos en las sombras, de Taika Waititi, Los niños lobo, Cronocrímenes, La novia cadáver, Old Boy, Saw, Zatoichi, Kill Bill también fue presentada ahí, El viaje de Chihiro y un larguísimo etcétera. Y he dicho un montón, ni siquiera he bajado al siglo XX, pero por decir algunas, clásicos como La máscara o Robocop también fueron presentados en Sitges, o sea, que es un festivalazo que merece mucho la pena y animo a todo el mundo a seguir. Y esto es lo que he traído sobre el Festival de Sitges para hoy. Bueno, pues maravilloso. La verdad que es un festival, siempre se está atento con el tema de que sacan de terror este año. Cine de autor así un poco más sombrío. Así que bueno, nada, hasta aquí ha llegado Palomitas Dulces Epígrafe 4. Muchísimas gracias, Ivi y Óscar, como siempre, por estar aquí con nosotros. Yo la verdad es que hoy... También. Muchas gracias. Yo la verdad que hoy me lo he pasado súper bien. Tenía ganas de hablar de una autora o autor en concreto. Y nada, pues eso, chicos y chicas, amores en general, muchas gracias por escuchar el programa. Nos está gustando mucho últimamente interactuar en redes en general. Y yo creo que está yendo todo muy bien. Intentaremos ir, pues eso, mejorando, improve. Y nada, un saludito
que nos sigáis en redes, ya lo sabéis, Palomitas Dulce 3. Y que nada, que os guste muchísimo el programa, que viva el cine, que veáis más de lo que tiene que ofrecer y que nada, que desde aquí os mandamos un saludito los tres, que os guste mucho el programa, que no me quiero volver a redundar y eso, hasta luego, chao. Adiós. Hasta la semana que viene.